En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas malas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, y a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus divinas y poderosas palabras, porque ellas son luz en nuestro camino, Señor. Que seas tú tratando, Dios, con nosotros, Dios, mediante tu palabra. Lo pedimos, Dios, que seas tú hablando en nuestras vidas, sembrando en nosotros un anhelo mayor, Dios. Que tú nos, Dios del cielo, nos mueva y nos enamore de la oración. Que tú nos enamores, Dios, de compartir tiempo de caridad contigo en la intimidad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Tengo unos minutos para hablarle de la oración. La oración. En estos días pasados sobre este tema de un llamado a la oración, han introducido, gracias al Señor, lo que es sobre la oración. Nosotros sabemos que orar es hablar con Dios, es un diálogo entre Dios y un hombre, o sea, nosotros. El orar es el comunicarnos con Dios. Ese es el método dado por Dios para nosotros comunicarnos y tener una relación entre Dios y nosotros. Nosotros tenemos ejemplos de personas que se entregaron a la oración. Hablar de personas que se entregaron a la oración es hablar de David, el cual decía: mi alma te anhela y tiene sed de ti, en tierra seca y árida donde no hay agua. Y el salmista David era un hombre que se deleitaba en el orar con Dios, en el hablar con Dios. Entre los ejemplos también que tenemos, aparte de los discípulos, es el ejemplo más grandioso, y es el de Jesús. Y es un ejemplo sorprendente, porque aún Jesús, siendo Dios, nos dejó un modelo de oración. Es tan tal que antes de ser apresado, de ser entregado en manos de pecadores, Cristo, en sus últimos momentos de oración en Getsemaní, Él, antes de ser entregado, sabiendo que ya le iban a entregar, en vez de ponerse a pensar cómo iba a ser, Él decidió orar al Señor. Y invitó a sus discípulos más íntimos, a los 3 más íntimos, para que oren juntamente con Él. Y Jesús le dio un ejemplo a los discípulos y una clave para nosotros. Y es: verad y orad para que no entréis en tentación. Nosotros
mediante los tiempos y nuestra vida en el Señor, hemos aprendido que el cristiano que no ora sí es un cristiano derrotado. Nosotros en nuestro proceder con el Señor, con altas y con bajas, con situaciones difíciles, hemos aprendido con dolores y dificultades que la persona que no desarrolla una intimidad en oración con Dios son personas que tarde o temprano pueden perecer en el camino del Señor. Pasados los tiempos, las personas que han sido exitosas en su caminar con el Señor fueron personas que pudieron hablar con libertad de su arduo tiempo que pasaban en la presencia del Señor. La historia relata en el 1970 y pico un hombre llamado Jonathan Edwards, de un sermón titulado Pecadores en manos de un Dios airado. Enseña la historia que cuando aquel señor Jonathan Edwards, un teólogo y pastor, estaba en aquel lugar, dice la historia que esa iglesia se catalogaba como una iglesia fría, irreverente ante los hombres y el mismo Dios. Y Jonathan Edwards, el que desarrolló el mensaje en esa noche, no era el que tenía el mensaje humanamente hablando para esa noche. Registra la historia que el predicador señalado para dar el sermón de esa noche no estuvo presente, y al que le tocó el mensaje fue a Jonathan Edwards. La historia cuenta que cuando Jonathan Edwards empezó a desarrollar el mensaje, lo hizo desde un manuscrito, y él iba leyendo el mensaje, que era difícil verle el rostro o su cara, porque estaba concentrado en el desarrollo del mensaje que lo tenía escrito. Y esto fue tan impresionante, y hoy se habla de esto, porque mediante él iba leyendo el manuscrito, las personas sentían literalmente que el día del juicio había llegado. Personas se agarraban de las columnas y de los bancos pensando que iban a caer en el fuego eterno. Hubo un hombre que corrió y le dijo: por favor, Jonathan, detente. Y una de las cosas que no se tienden a desarrollar sobre Jonathan Edwards fue que Jonathan Edwards, antes de desarrollar este sermón, duró 3 días sin comer ningún tipo de alimento y sin dormir, orando al Señor. Y mientras él oraba, decía que el Señor le entregue a Inglaterra para Cristo. Y oraba y oraba. Y una de las personas que estaba allí presente, donde él desarrolló el mensaje, él dice que cuando vio a Jonathan Edwards, era evidente de que ese hombre había palpado el rostro de Dios. En otras palabras, era evidente de que Jonathan Edwards había desarrollado un largo tiempo en la presencia del Señor. Hablar de la oración es hablar también de un joven llamado Evan Roberts. Evan Roberts, en el 1904, este hombre dijo: Dios le pidió a Dios que le entregue 100,000 almas. Al cabo de 6 semanas, todo Gales estaba bajo el fuego de Dios. La gente estaba llorando en las calles a las 3 de la mañana, según el Espíritu de Dios los tocaba. Durante el avivamiento de Gales, los establecimientos de bebidas alcohólicas y las puertas se cerraron, y los teatros cerraron debido a la baja asistencia. La sociedad de Biblia, las personas que estaban encargadas de vender Biblia, no lograban satisfacer o cumplir con la demanda de aquel entonces, porque eran demasiadas las personas que se convertían al Señor. Y cuando tú profundizas y dices ¿qué fue lo que hizo Jonathan Edwards?, relata que había orado durante 10 o 11 años por un avivamiento. Y es lógico y es forzoso. Hay carreras como la medicina que te exigen
con una especialidad hasta más de 10 años. Y la persona la hace porque quiere lograr algo. Pero qué tan importante tú ves para que sea cumplido lo que tú le pides a Dios. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a llegar por lo que tú quieres ver de Dios en tu vida? ¿Qué tú estás dispuesto a sacrificar por Dios? Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por causa del Señor. Y Jonathan Edwards y Evan Roberts son ejemplos aún en tiempos fuera de la Biblia de que lo que enseña la palabra de Dios sí tiene resultados. Se dice, según la historia, que donde vivía Evan Roberts, de ahí lo expulsaron porque la señora dueña de su hogar, al ver el entusiasmo, pensaba que estaba loco y le pidió la casa donde él vivía. Este hombre sabía pasar toda la noche leyendo, orando sobre avivamiento. Porque lo que tú hablas, lo que tú quieres, eso es lo que tú hablas. Y lo que tú hablas, eso es lo que tú deseas, lo que está dentro de ti. ¿Por qué un llamado a la oración? Porque nuestro sector, nuestras vidas, nuestra familia, nuestro tiempo en el que vivimos exigen una demanda mayor que la que pasó en Gales y que la que pasó en Inglaterra. Porque el tiempo en el que hoy vivimos son tiempos más malos que el que vivía Evan Roberts y que el que vivía Jonathan Edwards. Y hace falta alguien que se levante con el mismo espíritu de hambre por oración. Por eso es un llamado a la oración, porque todos necesitamos volver a una vida genuina de oración. Un cristiano que no ore es un cristiano derrotado. ¿Cómo alguien puede decir que ama a otra persona cuando no tiene una comunión, cuando no tiene una intimidad con esa persona? No sé si usted ha llegado a desarrollar amistades con alguien y cuando pasan horas o días, usted no sabe de esa persona. Usted mueve todo lo posible dentro de sus capacidades para saber sobre esa persona. Y si nosotros estamos entregados a Dios, nosotros tendremos una vida exitosa en la oración. Y por eso es un llamado a la oración. Porque mientras no volvamos a una de las vidas de oración, nuestra vida va a ser una vida de continuo en derrota. Nuestra vida va a ser una vida de continuo en derrota. Nada es imposible para Dios. La palabra de Dios enseña en el libro de Santiago, su capítulo 5. Santiago capítulo 5, verso 17, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. No era porque Elías era Elías activista, sino porque oró fervientemente. Pudo obtener el resultado de que el cielo se cerrara durante 3 años y medio o 3 años y 6 meses. Y cuando nosotros analizamos, para ir culminando ya, nuestra vida de oración y la vida de oración que desarrollaban eran esas otras personas, como por ejemplo la que le mencioné, son muchas las diferencias. ¿Por qué? Porque nosotros todos estamos ocupados en nuestro propio quehacer. Alguien me dijo, no voy a mencionar el nombre por cuidado a esa persona, hablando que antes la persona, escuche, dejaba la universidad para ir a los cultos, pero hoy es al revés. La gente deja los cultos por la universidad. No le estoy diciendo que no estudie, yo estudio. Pero hay formas de nosotros ordenar nuestro horario para que no nos estorbe nuestro tiempo con Dios. Cuando tú analizas
analiza la vida de esas personas, eran personas que no negociaban su tiempo con Dios, pero ahora es muy fácil nosotros perder nuestra comunión con Dios. Llegué a conocer a alguien que conoció a Luis Urbáez, anduvo con él, y como a mí me interesan estos temas, yo le pregunté y le grabé sin él darse cuenta, y le dije, pero ¿cuáles han sido las bajas que ha tenido la iglesia en estos últimos tiempos? Y usted ni se imagina lo que ese señor me dijo. Lo que han escuchado de Luis Urbáez, que era dominicano, saben más o menos de qué le estoy hablando. Y cuando yo llego a una conclusión, me he dado cuenta de que nuestra vida en oración no es la misma que antes las personas llevaban. Balanceándola y comparándola con la entrega, es una vida de oración mediocre. Pero hace falta que nosotros nos levantemos y tomemos una decisión firme en cuanto a esto, porque aparte de que estamos viviendo los últimos tiempos, no se puede vivir sin oración. Aleluya. Tan sencillo como eso. No podemos seguir en nuestro proceder con el Señor si no tenemos una vida continua de oración. Personas que hoy vemos que bajan en la oración y luego nos enteramos de la noticia de que se descarrió. Personas que veíamos que menguaron su búsqueda con el Señor y luego nos damos cuenta, como nos puede pasar a todos, que ya no continúen el camino del Señor. Y Cristo lo dijo, velar y orar para que no entre en tentación. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Dios. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, porque nosotros sabemos, Dios, que cuando tu mensaje llega a nuestra vida, es porque tenemos el espacio para el arrepentimiento. Cuando tu mensaje llega a nuestras vidas, es porque todavía tenemos remedio. Cuando tu mensaje toca nuestra puerta, es porque todavía podemos enderezar nuestros caminos. Y oramos en esta noche para que tú, Dios del cielo, siembre en nosotros un espíritu de oración, un espíritu de búsqueda, un espíritu de intimidad con Dios. Que aprendamos a sacar el espacio de Dios, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que nos involucremos en la oración, que nuestro tiempo de oración crezca, que lo busquemos más que a plata y a que oro. Primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén, amén.